Pois a regata de onte, a pesar de ser contrarreloj, que non é a que máis nos gusta, estuvo bastante ben. Bueno, vímonos bastante fuertes, a pesar de algunha baixa que tuvemos, pero bueno, estuvo ben. E hoxe esperamos a ser o mellor. Vamos a intentar seguir a lo nuestro, remar como sabemos, a ver si podemos alcanzar la misma posición que el resto de las regatas, a ver si podemos ganarla, si no, bueno, pues a ver qué se puede hacer, pero eso, nuestra intención es ganarla como todas las anteriores. Bueno, hoy esperamos hacer una buena regata. Estamos en casa, tenemos muchas ganas, siempre hay un puntín más, un valor ahí que te da un arrojo un poco mayor, que te da el jugar pues, con nuestro público, y bueno, esperamos hacerlo lo mejor posible, salir contentos de la regata y si puede ser, pues ir a por ellos e ir a por la victoria. Estamos luchando toda la liga con Mecos y bueno, creemos que pues, después de varias regatas pues, nos merecemos una victoria y si puede ser en casa, pues lo vamos a intentar. Sí, eso fue bastante luchada, es lo que intentábamos hacer estas últimas semanas y hoy lo conseguimos, la semana pasada también. Ahora vamos a intentar acabar lo que queda una semanita a luchar para la semana. Bueno, está claro que nosotros creemos que Mecos y Castropol ahora mismo son superiores, pero también digo que en este campo sí que se notaban diferencias de calles, pero bueno, yo creo que nosotros fuimos a aprovecharla y fuimos nuestra armada y con el resultado estamos contentos. Ahora hay que centrarse en el playoff, que bueno, seguramente no tenga mucho sentido porque Meira va a descender, pero hay que seguir trabajando y ahora disfrutar de lo que queda y... Bien, aún nos falta un poquito por mejorar. Yo creo que la semana que viene aún vamos a dar un puntito más. La regata de ayer fue bastante buena. Siempre hay cositas a mejorar, pero bien, la verdad que bien. Y hoy, con un cambio, hicimos 2 cambios, uno que es su primera regata, entonces es normal que seamos un puntito menos. Bueno, a entrada da segunda bolla nos partió la bancada del segundo de proa de babor y bueno, fuimos remando todo el tercer y cuarto largo con un remero menos porque evidentemente pues, no tenía donde sentarse y bueno, pelear hasta el final intentando mantener la tercera posición que al final bueno, pues, nos salva poco porque bueno, llevamos peleando toda esta liga ahí duramente con Mecos. Pues da gusto por lo menos llegar a tierra y que todo el mundo, todo el pueblo te ovacione y bueno, y ver que después de varios años en regata, que bueno, que el gusto por el remo sigue estando aquí en el pueblo y bueno, y esperamos que bueno, conseguir adelante en esta liga y competir lo más alto posible. Sí, la afición siempre fue muy fiel y es el primer año que retomamos la trainera un poco en serio, que participamos en una liga y bueno, creo que fue un éxito extraordinario de público. Lástima que la embarcación local pues no pudiera ganar, pero bueno, eso es el deporte, unas veces se gana, otras veces se pierde. Esperemos que el año próximo
pues en la 29 ya, bandera Princesa de Asturias, podamos repetir el éxito de público y el éxito de participantes, y creo que, bueno, que es una forma de realzar el municipio. Siempre hubo mucha tradición remera, tenemos un montón de remeros olímpicos en el municipio y en el club, y bueno, creo que es el club por excelencia de todo el concejo, ¿no? Entonces estamos muy satisfechos, vamos a seguir trabajando para que el remo ocupe el lugar que se merece y que siempre tuvo en Castropol, y esperemos que el próximo año, ya digo, en esta misma bandera y en este mismo escenario podamos bueno, celebrar una victoria local. Sentimos cansados, está claro que Castropol fue a por todas, o eso creo, pero bueno, nos lo pusieron duro, pero fue a sufrir y íbamos un pelín delante y nos estaba costando muchísimo, nos estaba costando muchísimo, y bueno, después se quedaron, yo no sabía por qué, pero bueno, nos dio la vida. Aún así Chapela fue presionando todo lo que pudo y más.